Puente Familiar es presentado por Peugeot. ¿Qué hacer frente a la crisis de valores y lo que estamos viviendo, Mayra? Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos los puenteros. Pues mira, bien dices, ¿no? Estamos pasando por situaciones que tal vez no habíamos visto anteriormente, a pesar de tanta tecnología, a pesar de tantos avances, pero todo se redunda a de dónde venimos, de dónde se criaron esas raíces, ¿no? Las personas no nacemos, está comprobado que no nacemos, durante el proceso nos vamos formando, y en el caso de los valores, que bien decías tú ahorita, vienen de la familia, ¿no? Es donde adquirimos, es donde nos dan los cimientos, es donde nos dan las bases en la familia. Pero ¿qué tipo de valores estamos teniendo? Estamos generalizando todavía mucho el machismo, una cultura donde a nivel mundial se puede decir que es una pandemia los feminicidios, porque a nivel mundial sucede. En México está en un lugar preponderante. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué raíz estamos alimentando? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde estamos generalizando o estamos haciendo como que es normalizar la violencia? Fíjate que parte de las situaciones de los feminicidios, pues hay una creencia de los agresores, donde las mujeres pues han venido para satisfacerlos de alguna manera, ¿no? Ya sea sexual, en todos los sentidos, y desde ahí se derivan muchas cosas. En el caso de los valores, de la parte espiritual, ¿con qué estoy conectado? ¿Cómo estoy nutriendo? Tú decías ahorita también la situación de cómo el querer ir con una persona, un profesional de la salud mental, antes se consideraba, se sigue considerando todavía, se sigue considerando, a pesar de tanta información que hay, se sigue considerando que es como que no estoy loco, ¿no? Y muchos de los feminicidas no tienen características así como para decir, va a ser violento o de alguna manera, pero cada vez yo veo en la consulta que hay más cuestiones de ira en las personas, y ira contenida, y sobre todo es una situación de género en cuanto a la cultura machista que tenemos. Pero ¿cómo podemos cortar con eso? Pues cambiar los valores, cambiar las creencias. Pero si yo, mujer, soy mamá de hijos, y esos hijos están viendo violencia en casa, están viendo un sometimiento, están viendo todo ese temor que tiene para enfrentar o para hablar o para decir las cosas, pues lo voy a hacer normal, lo voy a ver como algo que así debe de ser. Y en el deber ser ese, voy a salir a buscar. Y entonces hay una crisis de conexión con la empatía, como bien decía ahorita el doctor, de hablar y de entender al otro ser humano que tengo. Es muy difícil hablar de que hay algo que me pueda ayudar, porque si yo no denuncio, si yo normalizo, como hemos estado hablando, de este tipo de conductas, no voy a tener ni siquiera la noción de que eso no es correcto, de las que las víctimas de alguna manera han recibido más de una vez violencia de otro tipo, y no violencia física solamente, pueden ser violencia económica, violencia sexual, como decíamos ahorita, y hay un desconocimiento, una falta de aprender cómo realmente tenemos que vivir una situación de ese tipo. Pero si yo lo normalizo, porque lo he visto, voy a repetir, un niño va a repetir, un adolescente va a repetir lo que ve en su casa. Un adolescente va a normalizar lo que la primera figura de relación de pareja, lo va a normalizar. Y entonces, si yo, mamá, permito que me violente mi pareja, mi esposo, mi compañero, de alguna otra manera, ¿qué estoy transmitiendo? Pues esos valores van a crear esos hijos. Y entonces, si yo, mamá, veo que mi hijo es violento y no lo denuncio, o no lo llevo a ayuda, no le doy un seguimiento, no lo normalizo, digo, ay, es igual que su papá. O sea, a veces hasta festejo que sea igual que su papá. Y estoy generando potencia, personitas que de alguna manera después van a terminar muy mal o van a lastimar a otras personas. Decía ahorita y esa es la crisis. Decía ahorita el director de salud mental, no normalicemos, que coincide contigo, no estemos normalizando
la violencia en los matrimonios, en las relaciones y festejando exactamente lo que dices también en la formación del menor, que de ahí viene todo, vaya, de ahí se empieza a desarrollar. Y si normalicemos o hagamos un hábito de ir a consulta, que todavía sigue siendo un tabú, Mayra, ir con el psicólogo. Con el psicólogo van los locos, o yo no lo necesito. Yo creo que a estas alturas, todas y todos podemos obtener algo beneficioso de ir a consulta, Mayra. Claro, pero imagínate si yo como mamá normalizo la conducta y digo se parece a su papá, sí, o claro. en las, entonces cómo lo voy a remitir, y luego si a mí no me permiten ir a ayuda porque estoy siendo violentada, porque recibo maltratos verbales, maltratos psicológicos e inclusive maltratos físicos, pues tengo un temor. Tengo un temor porque entonces muchas de las personas que son agresores, pues sienten que los están evidenciando, creen que el ir a buscar ayuda vas a hablar de ellos, y bueno, es todo un círculo vicioso que de alguna manera está ahí, lo estamos viendo y socialmente nos afecta, pero socialmente no estamos haciendo nada, porque mira, enseguida de una víctima hay muchas personas, pero nadie puede hacer nada si la víctima no hace algo también a veces, pues. Es muy difícil intervenir en esa dinámica, y cuando todo lo normalizas y cuando todos alrededor son parecidos a ti, pues estás viviendo en un mundo que es tu realidad, aunque no sea lo que realmente tenga que existir. Y entonces como papás hagamos algo. Hay que tener ese control, buscar la ayuda profesional para el control de los impulsos y de la ira, del estrés, de la ansiedad. No necesariamente hay una patología psicológica o de algún trastorno mental para que una persona pueda ser agresor. Dices que dices que en tus consultas has visto un aumento por la ira. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Porque la gente más enojada, la gente está más enojada. ¿Por qué? La gente está más enojada y ahorita es algo que es difícil a lo mejor de discernir el por qué, pero es un desquitarse, es una infelicidad, es un vacío. Y ahorita hablabas de la parte espiritual. ¿Con qué estamos llenando esos vacíos? Con drogas, con alcohol, con el internet, con entrar a sitios donde hacen normal la violencia, donde nos reímos de cosas por ejemplo, de los celos, de la infidelidad, cuando realmente tiene un trasfondo que se va gestando ahí, que va a generar esa violencia. Entonces, no es algo que tengamos que ver como que no está pasando, pero estamos desfasados, Luis Alberto, porque las cifras no son las que en algún momento. Me acaban de llevar a un jovencito la semana pasada a consulta. El papá lo mandó porque no tiene control de la ira. ¿Sí? Pero el papá lo detectó. ¿De cuántos años? Y él, bueno, él tiene 18 años. Ah, bueno, pero el papá lo llevó, es decir, dice, a ver, ayúdame a controlar la ira. Eso es importante. Sí, así es. Ajá. Entonces le digo, ¿tú crees que tienes ira? Pues no sé. O sea, no sé. Entonces es trabajar a fondo para que él se vea y acepte. No porque alguien se lo está diciendo, sino que el entorno en donde está lo está manifestando. Pero este papá tuvo la certeza de mandarlo, ¿verdad? De darle el apoyo, de no normalizar eso que está viendo en su hijo. Y que está en una etapa delicada, ¿no? Entonces, ¿a dónde más se puede ir esa ira? ¿Por qué? Porque son foquitos rojos y los papás nos damos cuenta, pero a veces hacemos como que no está pasando, como te digo, porque traemos unas creencias de que eso es normal. No, y hago normal. Como dices, es que es su papá, ¿no? Es que es como su papá. Así es. De gritón, es como de violento. Sí, de gritón. Es el carácter, lo heredó. Y pues Así hay que romper con todo eso. Si su papá trae eso, el hijo tiene que ser igual. ¿Dónde está escrito que tenemos que ser igual que los papás? ¿Para bien o para mal? Ojalá que hay que ser nomás para bien. Ojalá le copiáramos nomás a los padres o a las madres lo bueno. Pero ¿dónde está escrito que tenemos que hacer que tenemos que repetir? ¿Dónde está escrito que tenemos que repetir los mismos defectos de carácter que nuestros padres y madres? Con todo respeto, digo, honrarlos, por supuesto, lo creo firmemente, no estoy cuestionando. Y yo siempre he dicho, a mí me sirvieron las cachetadas que me dio mi madre. Si mi mamá no me hubiera agarrado a cachetadas
por allá en el 94 en Cananea, cuando fue por mí, que detectó que me drogaba y que andaba de cholo allá en la secundaria técnica de la Mártires a la técnica, iba a buscar pleito y andar de novio y drogándome, y no me hubiera subido al carro a cachetadas, no me hubiera salvado, porque hubo autoridad de la mamá, y donde también se debe de cortar con los defectos de carácter del padre y no festejarlos. Pero me lo contestas después del corte, ¿te parece? Sí, Mayra, claro que sí, Luis reitero, sí. No estoy diciendo que así se tenga que hacer, estoy diciendo que a mí me sirvió, y como también vean un padre responsable. Otra forma de actuar del padre, en lugar de poner mano dura, lo llevó al psicólogo con Mayra. Le digo, ¿tienes problemas de ira? Ayúdame. Esa es otra forma de ayudar. ¿Cómo le hacemos para salir? Cada quien, yo estoy de acuerdo que quien me está escuchando y viendo tiene un testimonio, y hay diferentes formas de salir de esta crisis de valores que nos tienen pantanados, y de estar justificando y de estar diciendo que así como así es, como así fue, no puedo hacer nada. A ver, volvemos. Vamos con más información. Estoy con Mayra Leiva hablando de las opciones de cómo podemos hacerle para no estar bajo justificaciones de que como es la papá o la mamá, así debemos ser nosotros en el aspecto de lo negativo. Que cómo podemos romper con esas cadenas generacionales, honrando a nuestros padres, por supuesto, porque hay que aprenderles nomás lo bueno, y no somos nadie para juzgarlos, por supuesto, pero tampoco ir con esa, vamos a decirlo, bandera de justificación, de que como lo aprendí en casa, así soy. Y debemos de cortar eso, Mayra Leiva. En eso nos quedamos. ¿Cuál sería la recomendación para quienes nos ven y nos van a escuchar en este video? Mira, necesitamos primero con nada empezar desde casa, ¿no? Si hemos sufrido de algún tipo de abuso en la infancia, parar con esa violencia, porque se aprenden ahí los patrones de conducta cognitivos y emocionales con los que vamos a salir al mundo. Entonces aquí como mamá, como papá, yo necesito aprender o desaprender mis hábitos incorrectos o mis creencias y valores, cambiarlos de alguna manera para darles otro sustento. Pero si estoy en un entorno donde siempre he visto lo mismo, es muy difícil buscar la ayuda, y es difícil salir de ahí, más no imposible, Luis Alberto, porque hay personas que quieren ser mejores, que quieren cambiar, que no se están lamentando por lo que trajeron de casa, porque sí, mi papá o mi mamá me lo ocasionaron o me lo dieron, pero me corresponde a mí cambiar eso. La pareja no tiene derecho, en el caso de los feminicidios, a estar sobre mí, a esa violencia de género, y lo estamos transmitiendo, estamos creando feminicidas en casa todos los días, probablemente por ese descontrol de la ira, por ese no manejo emocional, la parte de la inteligencia emocional, que es importante hablar de mis emociones, pero cómo he visto y cómo veo el rol de la mujer, cómo veo el rol de mamá, o sea, cómo lo veo, cómo lo estoy aprendiendo, qué es la mujer en la vida de la sociedad, en la vida de pareja, qué es, cómo tengo esa información, cuáles son mis creencias acerca de ellas. Y eso es donde tenemos que trabajar, porque desde ahí se gesta todo eso, desde ahí se planta la semilla, desde ahí viene la violencia. Mamá da la parte de valores, del amor, del afecto. Papá da identidad, lo hemos hablado, del quién soy, eso hace el equilibrio. Pero si mamá nos está transmitiendo valores deficientes, por decirlo de alguna manera, con respecto a cómo me deben de ver, cómo debes de ver a la mujer, cómo debes de trabajar en la relación de pareja posterior a esto, pues desde ahí hay un aprendizaje erróneo. Y no hemos cortado con esas raíces. Y en las escuelas también, y en las instituciones hay una gran necesidad de apoyar a las familias, de apoyar, porque no nos enseñan a ser padres. Y tampoco me doy cuenta que he sido víctima de violencia, o que lo que yo viví en casa no es la realidad, que hay otras maneras. Y entonces, ¿cómo llegar a eso? ¿Y cómo llegar a decir que tenemos igualdad de género? Ha sido muy difícil, ves las películas, ves los videos, ves todo donde la mujer siempre está en sometimiento, donde el hombre cree que le pertenece, que es algo de su propiedad y que puede hacer con ella lo que quiera.
Y a veces ese temor infundado, esos miedos psicológicos y esos daños que hay, les impiden a las víctimas buscar el apoyo, porque su realidad las lleva a tener más miedo al hacer una denuncia. Yo lo viví, como ya te he explicado, trabajando en seguridad pública. Claro. Mujeres que fueron víctimas de feminicidio y que tenían muchas denuncias y ellas mismas iban y las quitaban, las encontraron muertas. ¿Sí? Y voilà. Mayra, conclusión, Mayra. Entonces, para tener una sociedad mejor y lo que nos corresponde en esto que estamos viviendo, cómo hacernos responsables como personas, ¿cuál sería la conclusión para fomentar esos Pues valores? Hay que buscar la ayuda profesional, como bien lo decía el doctor. Hay línea de atención las 24 horas. Hay lugares a donde podemos ir. Está el Instituto Sonorense de la Mujer, que también ahí dan apoyo. Están grupos de autoayuda, como son programas de Al-Anon cuando hay adicciones o alcoholismo. Pero tenemos que dar el paso. Las instituciones están haciendo lo suyo. Nunca es suficiente, pero tenemos que empezar por algo. Pero la violencia sí se puede erradicar si hacemos lo que nos corresponde, hacernos responsables de la crianza de nuestros hijos y de como sociedad no dar por hecho que si mi vecino está sufriendo violencia, no poder hacer algo también para ayudar. ¿Dónde te pueden seguir, Mayra? Mira, estoy en el celular 6621-895592, Facebook e Instagram, estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Y bueno, quitemos el estigma de ir con un profesional de la salud mental. No necesariamente estás loco, es un estilo de vida y un aprendizaje que te puede mejorar en todos los sentidos y en todas las áreas de tu vida para Totalmente. Tener una mejor calidad de vida. Comprobadísimo. Gracias, Mayra. Bendiciones para todos, Luis Alberto. Buenos días. Puente Familiar es presentado por Peugeot.